Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar una serie de videos. Hoy vamos a hablar acerca de Rousseau y el estado de naturaleza del hombre, ¿no? Me remito a nuestro cuadernillo, estamos en la página 282, dice el hombre en el estado de naturaleza. Es un concepto muy, pero muy interesante porque de hecho va a servir a la concepción del anarquismo, por ejemplo, de la mano de Godwin, ¿no? El anarquista piensa que el Estado es malo y el Estado pervierte el hombre. Y este principio, si se quiere, político o sociológico, puede remitirse, si uno buscara una fuente, una causa, al pensamiento de Rousseau. Rousseau pensaba justamente que el hombre es bueno por naturaleza. Tenía una cierta nostalgia, si se quiere, de su estado de naturaleza, pensando que en realidad las ciencias de la historia han pervertido al hombre y lo han hecho lo que vemos ahora, ¿no? Alguien malo, alguien que no es capaz de hacer el bien. Lo que Rousseau propone es volver a ese estado de naturaleza. Por eso también se preocupa muchísimo por el aspecto pedagógico de las personas y escribe Educación a Emilio, ¿no? Que es un libro de carácter pedagógico que establece por medio de estados, estados me refiero a las edades del niño, lo que uno debe enseñarle. Ahora, vamos al punto número uno que dice el estado de naturaleza como hipótesis de trabajo. Francés por su formación espiritual, pero ginebrino por su tradición moral y política, Rousseau siempre se consideró un extranjero en su patria de elección. Este sentimiento de extrañamiento experimentado intensamente quizás constituya la base psicológica de los análisis sociopolíticos y culturales que lo convirtieron en un crítico radical de la vida civil de su época. Al sentir la nostalgia de un tipo de relaciones sociales que permitiese recuperar los sentimientos más profundos del espíritu humano, formuló la hipótesis del hombre natural, originariamente íntegro, biológicamente sano y moralmente recto, por tanto no malvado, no opresor, justo. El hombre no era malvado e injusto, sino que se convertía en tal, y su desequilibrio no era algo originario, como sostenía Pascal siguiendo la Biblia, sino derivado de carácter social. Rousseau amaba y odiaba a los hombres, aun odiándolos, sentía amor por ellos. Los odiaba por aquello en que se habían convertido, los amaba por lo que son en lo más profundo, ¿no? Si se quiere, inclusive, uno podría hacer un paralelismo, como se menciona aquí, que hacía Pascal, siguiendo la Biblia al Génesis 3, ¿no? ¿Cómo es que sucede ese pecado original en la historia humana? Por una cierta desobediencia, como dice el relato bíblico. Ahora, desobediencia y soberbia. Ahora, en Rousseau no es que observamos un detallado excursos bíblicos, si se quiere, sobre el Génesis 3, sino en realidad que él tiene la conciencia de la existencia de este hombre natural a la cual llega por sus estudios, diciendo que la sociedad pervierte al hombre, ¿no? ¿Qué sociedad? Bueno, cada sociedad lo hace de un modo distinto, pero todas las sociedades en definitiva hacen lo mismo, confluyen en la misma conclusión, que es el pervertir al hombre natural. Entonces Rousseau lo que ama como leíamos recién, es lo que es el hombre lo más profundo, ¿no? Aquello que llama naturaleza, ¿no? El hombre natural. Lo que odia es lo que se ha convertido en la perversión, ¿no? Ahora, nosotros podríamos preguntarnos, ¿hay en Rousseau una cierta ingenuidad? ¿No? ¿El hombre era bueno por naturaleza? Si nosotros nos preguntamos esto, siguiendo la Biblia, tenemos que decir que por naturaleza es bueno, evidentemente, porque Dios lo ha creado. Pero el pecado original lo que hace es dejar en el hombre un soslayo de esa misma culpa y pena, ¿no? Que nosotros llamamos concupiscencia. Es una inclinación egoísta. Por ejemplo, utilizar al otro. Y que lo experimentamos continuamente, ¿no? Es la inclinación a pecar, si se quiere, en el sentido más amplio del término. Sin embargo, en Rousseau no encontramos una teoría del pecado original, ¿no? Él piensa que el hombre que Juan Pablo II llama el hombre histórico, es decir, el hombre después del pecado original, porque para Rousseau no existe este hombre prehistórico, como se ve en la teología del cuerpo Juan Pablo II,
sino que el hombre, si al hombre le quitamos a la sociedad, mejor dicho, si lo hacemos nacer en un ámbito sin sociedad que lo pervierta, sin Estado, si se quiere, por los anarquistas, sin ciencias cuyos avances técnicos produzcan en el hombre una inclinación todavía más fuerte a ir en contra de esta bondad, diría Rousseau que el hombre sería bueno. Si sacamos todo eso. Ahora, si nosotros somos críticos, ciertamente podemos observar que hay una cierta ingenuidad allí, ¿no? Porque el hombre no es que es pervertido, sino que en realidad ya está en un punto pervertido por la concupiscencia. El hombre, por más que crezca en el mejor de los ambientes, ¿no?, más sanos a nivel de santidad, va a tener dentro suyo una lucha, ¿no? Porque inclusive el hombre virtuoso puede llegar a pecar. No es que el hombre virtuoso se transforma en un autómata, ¿no?, en un robot, sino que el hombre virtuoso le es más fácil hacer las cosas bien, ¿no? Tiene una consonancia espiritual, una consonancia cercana con lo que está bien, ¿no?, con lo bueno. Pero, el hombre virtuoso también puede pecar. ¿Por qué? Porque la concupiscencia no desaparece nunca. El hombre natural de Rousseau es una idea platónica, ¿no? No se puede regresar al hombre natural, nunca se va a poder hacer eso, porque no existe. Lo que tenemos aquí es el hombre histórico, el hombre después del pecado original, cuya naturaleza se ve, en cuya naturaleza se puede observar la concupiscencia, es decir, esta inclinación. Y lo vemos siempre, porque de hecho los primeros padres han pecado y tenían los dones preternaturales. Y han pecado por una voz, ¿no?, por una tentación. Ahora, si nos ponemos, como decíamos antes, más realistas, observamos que hay una cierta ingenuidad, si se quiere. Y una crítica muy fuerte a la sociedad por parte de Rousseau. Vamos al punto número 2, el valor normativo del estado de naturaleza. Por tanto, más que de un periodo histórico o de una experiencia histórica particular, se trata, cuando hablamos del estado de naturaleza rawlsiano, de una categoría teórica que facilita la comprensión del hombre actual y de sus defectos. En otras palabras, es como una regla. Nosotros vemos si hay algo que mide más que esto, está mal. Supónganse una alegoría, ¿no?, una analogía, mejor dicho. Encontramos la naturaleza, el estado bueno de la naturaleza del hombre, la naturaleza misma del hombre, supongan en 10 centímetros. Si vemos que hay 1 centímetro de más, él está midiendo 11 o quizás 12 centímetros, quiere decir que hay que cortar esos 2 centímetros para regresar esos 10 que simbolizan en este ejemplo la naturaleza primigenia del hombre, es decir, su estado bueno. El tema del retorno a la naturaleza impregna todos los escritos del filósofo ginebrino. Sobre esta orientación de pensamiento ejercía un influjo evidente el mito del buen salvaje, que se había difundido en la literatura francesa a partir del siglo XVI, cuando comienza la idealización de los pueblos primitivos y la apología de la vida salvaje, como consecuencia de los grandes descubrimientos geográficos. En el siglo XVIII, cuando la vida social y sus corrompidas costumbres se ven sometidas a la crítica de la razón, el gusto por las costumbres exóticas y la fascinación ante todo lo que se presentaba como ajeno a la civilización europea se fueron acentuando y difundiendo. Rousseau estudió con pasión material documental y sus análisis fueron de un enorme interés. En el discurso sobre las ciencias afirma: los salvajes no son malos porque no saben qué significa ser bueno. No es el aumento de las luces ni el freno de la ley lo que les impide hacer el mal, sino la calma natural de sus pasiones y la ignorancia del vicio. Piensen esta frase. Reflexionen. Los salvajes, es decir, aquel hombre ajeno a la sociedad civilizada, no son malos porque no saben qué significa ser bueno. ¿No? Ante la ignorancia, la bondad surge. La ignorancia no solamente de la propia naturaleza, sino, como ustedes ven continuando la cita, la ignorancia de la ley. Acá Rousseau se remite a una ley positiva.
La ignorancia de las ciencias, de lo que dice la ciencia acerca de mí, por ejemplo. Vieron que todas las ciencias tienen el mismo objeto, que es el hombre, solamente que lo abarcan de diversas dimensiones. Ahora, dice aquí, no es el aumento de las luces ni el freno de la ley lo que les impide hacer el mal, sino la calma natural de sus pasiones y la ignorancia del vicio. Si a ustedes les suena, algo esto, es muy parecido en un punto a Hume, como veíamos, y también parecido a Scheller, que vamos a ver después, ¿no? El sentimentalismo en un punto no está presente en Rousseau, pero se observa una cierta influencia, una cierta cosa, ¿no? Un cierto aroma aquí. El sentimentalismo no es lo mismo que en Hume aquí, ni tampoco lo mismo que va a ser en Scheller, ni tampoco en Shakespeare. Aquí lo que vemos como sentimentalismo en realidad es pensar que la naturaleza misma, el sentimiento de la naturaleza salvaje, es el bueno, ¿no? Lo que hace Rousseau en un punto es despegar del hombre la intelectualidad. El hombre es inteligente, sí, lo es. Rousseau no lo niega eso, tampoco niega que sea bueno. Lo que pasa es que lo que está negando aquí Rousseau es que justamente el conocimiento o el ejercicio positivo del intelecto sea bueno para el hombre, ¿no? De hecho, dice todo lo contrario, no, dice aún más, se opone aún más, dice, esto no es malo simplemente, sino que en realidad es perverso. Hace del hombre a alguien pervertido. El salvaje hace el bien siempre porque no tiene conocimiento del mal. O podemos ir con la cita de recién, más textualmente, no hace el mal porque no conoce que está mal. O no conoce lo que está bien porque no le dicen que está bien esto. En otras palabras, es un animal. Es un animal, ¿no? Es un animal que busca, como leemos aquí, la calma natural de sus pasiones y la ignorancia del vicio. Aristóteles, si leyera esto, diría, esto es un animal, no es un hombre. El hombre, por la prudencia, lo que hace es comandar las pasiones. No se deja llevar por ellas, las comanda, como el mito del carro alado de Platón, por ejemplo. Es la inteligencia virtuosa por la prudencia aquella que comanda las pasiones y no se deja influenciar por ellas de manera que no tenga control absoluto sobre ellas. La ignorancia del vicio, otra cosa más. Pensar que el salvaje, por ser salvaje, ignora todo, ignora también el vicio. En pocas palabras, está diciendo que el salvaje no tiene conocimiento del bien y del mal, ¿no? O no tiene experiencia de ello, porque a partir del conocimiento o de la experiencia primigenia del bien y del mal, necesariamente estaríamos hablando de actos morales. Y si es un acto moral, estamos hablando de algo que está bien y de algo que está mal, y que a su vez transforma a la gente en bueno o malo. Por este motivo, el salvaje, el hombre natural, es algo muy naif, es un pensamiento muy sencillo, en un punto si se quiere, ¿no? Pensar de que de hecho el hombre en su propia naturaleza alberga esa bondad y que es bueno de sí mismo, implica en un punto pensar que el hombre no es capaz de hacer el mal. Implica también que el hombre no es capaz de conocer aquello que está bien y que está mal. El salvaje, por ejemplo, puede tener experiencia de la moral, sí, cuando sabe que aquello que hace, por ejemplo, está mal, o mejor aún, un poco más sutil, cuando sabe que aquello que hace puede hacerlo mejor y que haciéndolo peor está en un punto defraudando su conocimiento, está defraudando ese conocimiento de lo que es mejor. Y al elegir lo peor sobre lo mejor ya está actuando mal. ¿Ven? Que por lo tanto, inclusive si uno no tiene conocimiento de lo que está mal, ya el conocimiento de la gradualidad de lo que está bien y lo que está mejor y lo que está mejor y mejor y mejor, produce en nosotros una elección. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo que está bien o lo que está mejor? Y haciendo lo que está bien, traiciono lo que está mejor. Y así en un punto ya estoy actuando mal. Ven entonces que el concepto del hombre natural puede ser atacado desde muchos frentes, ¿no? Pero bueno, sigamos pensando en lo que nos dice Rousseau a nosotros, ¿no? Vemos en el estado de naturaleza como estímulo de cambio para el hombre moderno, el punto número 3, que dice, aunque Rousseau mira con nostalgia hacia ese pasado, su atención se dirige hacia el hombre actual, corrompido e inhumano, ¿no? No es humano aquello que
en lo que nos hemos transformado, en lo que nos hemos convertido. No puede hablar de primitivismo o de cultura a la barbarie, porque Rousseau conoce cuáles son las fronteras de dicho estado vital. Veamos a este propósito un significativo pasaje del discurso sobre la desigualdad. Al errar por los bosques sin industria, sin lenguaje, sin domicilio, sin guerra y sin sociedad, sin ninguna necesidad de sus semejantes y sin el menor deseo de perjudicarlos, incluso sin reconocerlos de manera individual, el hombre salvaje y sujeto a pocas pasiones y bastándose a sí mismo, sólo poseía los sentimientos y los conocimientos propios de dicho estado. Si por azar llevaba a cabo algún descubrimiento, no podía comunicarlo a nadie, porque ni siquiera sabía quiénes eran sus hijos. El arte perecía junto con su inventor. No había ni educación ni progreso. Las generaciones se iban multiplicando vanamente, y al partir cada una de ellas desde el mismo punto, los siglos transcurrían con toda la rudeza de la edad primitiva. La especie se había hecho vieja, pero el hombre seguía siendo un niño. Son palabras que no solamente nos podrían remitir a Scheler, pero también ustedes, si después quizás nombremos a Nietzsche, van a ver que para Nietzsche la moral, en realidad la moral como normas no sirve. La moral tiene que ser vivida como un niño, sin conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Algo tonto si se quiere, ¿no? Algo tonto porque el hombre, a través de la inteligencia, necesariamente conoce aquello que está bien o que está mal, al menos por la gradualidad como les comentaba antes. Entonces, este hombre no solamente recuerda a ese enfoque nietzscheano, sino que también al Zaratustra de Nietzsche, que habitaba en una caverna, ¿no? Y que bajaba cada tanto de ese agujero, si se quiere, en un punto, a ver a los hombres, ¿no? Pareciera aquí escucharse un poco del eco de Rousseau, ¿no? Acerca del hombre primitivo, que era bueno por naturaleza, porque ese Zaratustra para Nietzsche es bueno. Bueno, dejemos a Nietzsche de lado, pero Rousseau aquí nos está diciendo en el discurso sobre la desigualdad que el hombre salvaje es el hombre bueno, porque es como un niño, acá equipara niño con bueno, y no nos confundamos que lo que Jesús decía de ser como niños hace referencia, como decía nuestro padre San José de Calasanz, hace referencia a depender de Dios, a considerar a Dios como Padre, de quien dependo plenamente. Y sin Él no puedo hacer ni dos pasos que ya me estoy cayendo, ¿no? Lo necesito. Eso es ser como niños, el ser como niños de Jesús. El ser como niños de Rousseau es algo muy distinto. Es vivir en la ignorancia. Ustedes ven que un niño, no, mejor dicho, un bebé, porque ya cuando tiene uso de conciencia lo comenzamos a llamar niño, a partir de más o menos, depende de cada uno, ¿no? 2 años y medio, 3 años, si se quieren algunos, ya tiene conocimiento del bien y del mal. Así que podríamos decir, en realidad, Rousseau se refiere a un bebé, ¿no? O a un niño medio salvaje. Pero cuando crece, el mismo acto de crecer implica en sí mismo una profundización de conocimiento. Bueno, este estado salvaje es el mito de, como dice acá abajo, del buen salvaje, sobre todo una especie de categoría filosófica, una norma evaluadora que sirve para condenar el aparato histórico-social que ha amortiguado la riqueza pasional del hombre, al igual que la espontaneidad de sus sentimientos más profundos. Al comparar al hombre tal como era con el hombre tal como es, o incluso al hombre hecho por el hombre, con el hombre obra de la naturaleza, Rousseau pretendía estimular a la humanidad para que realizase un cambio saludable, ¿no? Volvamos a lo de antes, al apaciguamiento de las pasiones, por las pasiones mismas, porque vaya uno a tener cierto conocimiento de las pasiones que ya estaría incurriendo en un conocimiento moral y se estaría cayendo de vuelta a la teoría rusoniana. Entonces, volvamos para hacer un resumen de todo esto. El hombre natural es bueno, ¿no? Sociedad lo pervierte, se transforma en el hombre actual. Es el hombre hecho por el hombre, porque es el hombre con cultura. El hombre con cultura es contrario al hombre natural. Hay que quitar la cultura, volver a lo natural. Lo natural implica vivir como animales. Dejar de un lado el conocimiento de las leyes, que justamente las leyes positivas deberían, y en ese momento la mayoría lo eran, desarrollo de la ley natural,
dejar de un lado eso, dejar de un lado todo tipo de cultura y de ciencia progresiva o positiva y volver al estado natural, volver a ese estado salvaje, volver a ser como niños en el pensamiento de Rousseau, la palabra niños, ¿no? Volver a ser como bebés. Los dejo con esta pequeña síntesis. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.